Ayuno intermitente. Hablamos muchísimo del ayuno intermitente, pero te tengo que preguntar qué es y cómo se hace. Bien. El ayuno intermitente consiste en abstenerse de comer o de tomar ciertas bebidas en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Que ese periodo de tiempo puede variar. No significa simplemente dejar de comer, sino que tiene como una estrategia detrás y hay que hacerlo en momentos, se hace en momentos específicos o determinados. Hay diferentes formas de hacerlo, generalmente es individualizado, no todos lo vamos a hacer de la misma manera y hay diferente también intensidad, duración del ayuno. Entonces, por ejemplo, hay personas que durante el ayuno hacen un ayuno más intenso donde no consumen nada más que agua y hay otros casos en los que se utilizan bebidas, infusiones no endulzadas, por supuesto, o algunos caldos. Después varía también la duración. Hay personas que hacen ayunos durante 12 horas y después 12 horas de ingerir alimentos, otros que hacen 16 y 8, otros que hacen 24 horas de ayuno. Hay diferentes modalidades. Y depende cuán adaptado esté uno. Y también la frecuencia varía. Hay personas que hacen ayunos de 16-8, por ejemplo, 3 veces por semana. Claro. Tengo pacientes que lo hacen fines de semana y feriados y otros que simplemente se acostumbraron y lo hacen todos los días con 2 o 3 comidas por día. Eso es variable y depende de cada persona. Bueno, y esto viene un poquito en contraposición a lo que se decía anteriormente de no te saltes ninguna comida durante el día, come cada 2 horas. Bueno, esto se empieza a rever ahora también, ¿no? Exactamente. Había en un momento... surgió el concepto después de la década del 70, que uno si comía constantemente activaba el metabolismo. Hoy eso se está reviendo, parece que no es así. Y el ayuno en realidad es una práctica ancestral, es milenario, está descrito en la Biblia. Hipócrates lo recomendaba en periodos de enfermedades agudas. Así que es algo que tiene mucha más evidencia y experiencia que otras prácticas. Yo te tengo que preguntar qué beneficios tiene ayunar, más allá de que muchos lo utilizan como pérdida de peso, ¿no? Eso es sí, como una segunda opción. Exactamente, sí, aproximadamente el 80% de las personas que siguen este tipo de prácticas lo hacen con el objetivo de bajar de peso. Y está bien porque sirve, es útil, pero en realidad cuando uno empieza a comer mejor, a comer de forma saludable, de acuerdo a los requerimientos del cuerpo, y el ayuno viene solo, sale solo, ¿sí? No es una práctica forzada o no debería ser forzado. Y ahí el descenso de peso es una consecuencia inevitable. Entonces, claro, si bien está bien como estrategia, no es el único beneficio. Tiene beneficios a nivel, bueno, de la resistencia a la insulina, por ejemplo, mejora muchísimo esa condición. También mejora lo que es la microbiota intestinal, que eso es tema para otro día porque es súper amplio y muy interesante. También ha demostrado que, por ejemplo, mejora la tolerancia a las quimioterapias, disminuye síntomas en enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, así que se usa para muchas cosas. ¿Cuál es la importancia de ser guiado por un profesional a la hora de comenzar un ayuno intermitente? Esto que decías al principio de no es para todos iguales o de la misma forma. Sí, el acompañamiento profesional es indispensable, tanto el control médico como el seguimiento nutricional. Porque hay que tener la consideración de que si bien es algo, como te dije, que sale solo, la verdad es que todos lo podríamos practicar, hay situaciones en las que hay que tener cuidado, depende, por ejemplo, si estás tomando algún medicamento, ni hablar si usas, por ejemplo, insulina. Entonces ahí hay que tener algunas consideraciones particulares. También es algo que, por ejemplo, no está recomendado si hay antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia, no sería algo de lo más recomendado. Y también hay que considerar que esto es lo más importante, que tiene que ser progresivo y que en la ventana alimentaria, en el periodo que sí consumimos alimentos, tenemos que cubrir ciertas necesidades. Claro. Entonces, por eso aclaré al principio que no se trata simplemente de, bueno, dejo de comer o 12 horas no como y 12 horas como cualquier cosa o como 5 veces en 12 horas, no. Bueno, porque la palabra desayunar siempre se relaciona a la mañana, pero en realidad desayunar es romper ese ayuno. Exactamente. ¿De qué manera rompemos el ayuno?
En general, bueno, rompemos el ayuno con la primer comida que contenga hidratos de carbono, que va a contener proteínas o grasas, por ejemplo, y ahí en general los ayunos se rompen con esa primer comida. Cortar el ayuno no tiene que ser necesariamente a la mañana, puede ser al mediodía, claro. Hay gente que lo corta recién a la tarde, depende de cuántas comidas realiza por día, pero si bien para todos es más fácil, como vamos a decir, saltear el desayuno, como lo conocemos normalmente, lo ideal es que consumamos alimentos de día y que ayunemos de noche. Entonces, habría que correrlo un poquito más hacia cenar más temprano, por ejemplo, y no tanto de, no sé, cenar a las 10 de la noche y recién cortar el ayuno a las 13 horas. Claro. Eso no es lo ideal, pero a veces se usa como para empezar porque es más sencillo. Flavia, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme.